Pues muy buenas noches, amados. Bienvenidos nuevamente al Ministerio Bíblico de 2 de Timoteo 3:16, que le damos la bienvenida a nuestro estudio de esta noche de Romanos 20, 23, 24, y vamos a estar prosiguiendo hoy con el capítulo 11 y vamos a pasar a donde nos quedamos la semana pasada, que fue en las preguntas. Habíamos ya hecho 3 de las preguntas. ¿Qué pasajes menciona Pablo sobre la actitud endurecida de Israel? Y habíamos dicho que Dios les había dado o dejado caer, ¿verdad? En que tuvieran esta actitud de no escuchar, de no entender, porque se volvieron tropezaderos, de acuerdo a la profecía que se había dicho en cuanto a cómo ellos iban a tomar una actitud contra el Cristo y que serían cegados. La pregunta 2, pero eso significaba que Dios iba a desechar para siempre a Israel, y contestamos que no, porque siempre había en Israel un remanente que permanecía fiel, y vimos el ejemplo que Pablo dio de Elías y de los 7,000 profetas. Y la tercera pregunta fue cómo se beneficiaron los gentiles, o sea, los no judíos, a causa de la transgresión de Israel. Y vimos que los versículos 11 y 12 tienen el mensaje que indica que el mensaje de salvación a través de la obra redentora de Jesucristo fue extendido a ellos, o sea, a nosotros, aunque Israel no hizo su parte en propagar el mensaje. Pero Pablo, siendo judío, el Señor fue el que lo escogió a él para promulgarlo. Vamos entonces ahora a continuar con las preguntas, esta vez contestándolas ustedes, pero les dejo con su maestro, el hermano Carlos García. Don Carlos. Buenas, amados hermanos, el Señor les bendiga a todos. La cuarta pregunta es, ¿significa entonces que los gentiles deben sentirse privilegiados por encima de Israel? Explica tu respuesta. Ok, ¿quién dice sí o no y por qué contestas lo que contesta? Ok. ¿Quién puede contestar? Angélica. No, porque Israel es el pueblo escogido, es el pueblo donde se cumplirán las promesas de Dios de un mundo nuevo. Muy bien. ¿Quién más tiene algo a aportar para esa contestación? Muy buena, Angélica, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Ok, voy entonces a preguntarles a través de lo que es la manito, ya sea física o que la pongan en pantalla, sí o no. Cuando les voy a preguntar, si es sí, ¿cuántos piensan que sí? Vamos a ver, ¿alguien va a levantar la manito? Alguien que piensa que sí, que los gentiles deben de echársela y decir, nosotros somos mejores porque Israel se chavó. ¿Sí o no? Así que, ¿cuánto estamos de acuerdo que es no? Ok, estamos a ver, ¿a quién más piensa que no? Que nosotros no deberíamos de estar con una actitud de, estamos por encima, por eso es que nosotros somos los lindos del cuento. No, estamos de acuerdo. ¿Alguien tiene duda? Cierren. ¿Alguien tiene duda de esto? Vamos a ver si se queda alguna manito abierta. No, ok, perfecto. Buenas noches, Carmen, Dios te bendiga. Carlos, vamos con la quinta pregunta. Voy a ponerla en pantalla, tan prontito el sistema me lo permita. Ahí tenemos, Carlos, la quinta pregunta. ¿Qué entendiste sobre lo de las primicias y la posesión de privilegio? Vamos a ver, ¿quién puede contestar eso? Lo que es las primicias y qué significa la posición de privilegio, quién le tocó o cómo tocó, ¿quién puede contestar esa? Vamos a ver, las primicias. Vamos a empezar con lo de las primicias. Bruni, acuérdate abrir el micrófono. Cuando vayas a contestar, primero abres y después me dejas saber que quieres participar. Ajá. Se considera que esto ayuda a traer a los israelitas a ser salvos. Las primicias. ¿Qué significa las primicias? Las primicias tiene que ver con qué palabra. Vamos a ver, buenas noches, Hamlet, Dios te bendiga. Angie, te veo con la mano levantada. ¿Qué significa primicias?
Ok, las primicias son lo primero dado al Señor, la consagración de todo. Las primicias se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, que fueron escogidos por Dios con un propósito especial, ya que de ellos provendría la nación especial y santa de Dios. Que eso implica los primeros, las primicias implica que es de los primeros. ¿Y alguien más tiene algo que decir sobre la palabra primicias? ¿Alguien más? Si no, lo que significa la posición de privilegio. ¿Qué significa la posición de privilegio? Bruni. No. No, ok. ¿Quién más tengo por aquí? ¿Qué significa? Angie. Ok, la posición de privilegio, los gentiles por su fe en Cristo pueden disfrutar de la salvación, de la justicia y del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el privilegio que tiene, que no nos toca a nosotros, pero le va a tocar a Israel? ¿Quién puede contestar esa? Es una pregunta en las preguntas. Omar Valdés. La pregunta otra vez, ¿cuál era? Ok. ¿Tienes algo que decir de las primicias y el privilegio? No. Pero la pregunta que acabo de hacer es, Israel tiene un privilegio. Perdona, que estoy hablando y tú me puse sobre tu voz. El micrófono es tuyo, Omar. Okay. No, Israel tiene una posición de privilegio, pues como estaba diciendo la hermana anteriormente, Abraham, Isaac y Jacob fueron escogidos para esto. Y de ahí fue donde salió la nación de Israel. Por eso ellos tienen una posición de privilegio que no la han perdido a pesar de el endurecimiento del corazón de ellos. Muy bien, muy bien. Quedó eso claro, amado. Las primicias implica algo que es primero. Y privilegio implica que ambos, tanto Israel tiene sus privilegios, como los gentiles tenemos nuestros privilegios. Pero con todo que Israel se ha portado mal, no implica que Dios les quitó el privilegio que les tiene para ellos. Significa que se lo está aguantando hasta dárselo después. Bruni, perdona, tú querías compartir algo. Y yo lo que pienso es que como Dios es su pueblo, su gente, Él los ama a pesar de. ¿Es así? Y por eso Él no los, ¿cómo se llama? No los borra de la faz de la tierra por completo, porque Él los ama y entonces ellos son su pueblo amado. Amén, amén, amén. Kenny. El privilegio en cuestión de la diferencia entre de ellos y nosotros es que lo de ellos son promesas terrenales y la otra, la de nosotros es celestial. Muy bien, muy buen punto, muy buena explicación. Todos han aportado muy bien. ¿Alguien más tiene algo que compartir sobre hasta aquí ese material, esa información que se dio la semana pasada? ¿Alguien se quedó con duda? ¿Alguien tiene algo que aportar? No veo manos, no veo nada. Ok, pues entonces vamos a proseguir. Carlos. Leamos Romanos 11, 22 al 24. Ok, aquí yo hice un detallito con colores, donde el color azul representa a Israel y el color verde representa a los gentiles. Ok, vamos a ver si eso ayuda a entender mejor este pasaje. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Israel. Pero la bondad para contigo, porque en este momento Pablo le está hablando a los gentiles. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos, Israel, si no permanecieren si no me permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. ¿Ok? Vamos entonces a proseguir con el tema número 9, la severidad y bondad de Dios.
pasaje podemos observar estos dos aspectos de Dios. Su severidad se observa hacia el pueblo de Israel cuando recibieron las consecuencias de su transgresión, cuando fueron excluidos y al ser desgajados. También se observa hacia los gentiles. Se les advierte que no sean orgullosos de haber sido injertados como reemplazo de las ramas desgajadas. Por otro lado, se observa la bondad de Dios para con Israel, que a su debido tiempo les restaurará para recibir el reino terrenal prometido, y para con los gentiles al insertar las ramas silvestres al olivo para que se alimente de su buena savia. No es inconcebible que Dios pueda hacer esto. Después de todo, Él es Dios y puede hacerlo. Pero antes de concluir con este pasaje, no quiero dejar de enfatizar por qué estamos claros que aquí no se está hablando de la pérdida de salvación. Es porque se asemeja al pasaje de 1 Corintios 3, 15, 12 al 15, que es otro pasaje que se usa para amedrentar innecesariamente hacia el pensar de que habla de pérdida de salvación, cuando al contrario se habla de cómo se sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo. Leamos en sus Biblias. Ok, amados, vamos a buscar su Biblia, ábranla en 1 Corintios. 1 Corintios es después de Romanos, es la carta que sigue a Romanos. 1 Corintios, capítulo 3, es el pasaje que habla de los galardones o de lo que el Señor tiene para el futuro. Vamos a buscar aquí, dice, versículo del 12, 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Allí indica que uno puede sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, pero que habrá quienes en cambio lo hagan con madera, heno y hojarasca. Luego dice que esas obras de cada quien serán puestas a prueba por fuego, en las que unas permanecerán y otras se quemarán. Y esta es la parte importante. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Qué está diciendo aquí? Que el sufrir pérdida de ciertos privilegios o galardones no significa o implica pérdida de salvación. En Romanos se le está diciendo a los gentiles que van a perderse de disfrutar privilegios y bendiciones si les da con ponerse orgullosos y olvidarse que por la caída de Israel es que a ellos se les dio esta oportunidad de ser injertados para recibir la reconciliación ofrecida por Dios a través de Cristo. De otra manera, el misterio no hubiera sido revelado a Pablo. Leamos 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Leamos Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vamos entonces al tema número 10, que es el que
habla de la plenitud de los gentiles. Antes de seguir, vemos importante hacer una aclaración. Tradicionalmente se divide la Biblia en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esta división causa cierta incongruencia y dificultades en su interpretación. Es mucho más conveniente o preciso dividirla en estas dos secciones, profecía y misterio. Vemos que este capítulo de Romanos presenta ciertas dificultades de interpretación si no hacemos la división correspondiente entre qué parte habla de profecía y cuáles sobre el misterio. Tomemos un ejemplo. Leamos Isaías 60, versos 1 al 3 en sus Biblias. Vamos a la Biblia nuevamente. Esta vez en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, después de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, está Isaías. Y entonces vamos a buscar el capítulo 60, que es casi de los últimos. Isaías tiene 66 libros. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Isaías 60, del 1 al 3. Recordando que se le está hablando a Israel, no al mundo entero, no a todos los creyentes. Esto se le estaba diciendo a Israel. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En este pasaje se da a entender que las naciones, o sea, los gentiles en general, serían bendecidos por medio de lo que recibiría Israel, entiéndase la salvación y el reino terrenal prometido. Pero en el Antiguo Testamento no hay profecía que indique que los gentiles serían bendecidos por la caída de Israel. Sin embargo, en lo que Pablo dice en Romanos 11, se está refiriendo a esa caída cuando dice que por su incredulidad o su endurecimiento en parte de los judíos, fue que los gentiles creyentes recibieron la posibilidad de ser injertados al olivo. Este es un ejemplo de la importancia de prestar atención en identificar cuándo se está profetizando y cuándo se está hablando del misterio revelado al apóstol Pablo, porque si no seguimos interpretando y pasando el mensaje incorrecto. Ese pasaje que leímos de Isaías y muchos otros en el Antiguo Testamento, así como la mayor parte de lo que llamamos el Nuevo Testamento, están dirigidos específicamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron el pueblo que Dios escogió para ser su promotor, su ejemplo de cómo se vive una vida santa y dedicada a Él, con el propósito de que las demás naciones del mundo, los gentiles, vieran y desearan al Dios verdadero. Pero Israel no fue fiel, se contaminaba cada vez más. La culminación de las profecías relacionadas al reino prometido a ellos en la tierra era la venida del Mesías, del Cristo, pero ellos, como nación, no lo reconocieron. Solo un remanente respondió en credulidad. Sus propios líderes religiosos no lo reconocieron, lo rechazaron y hasta lo mandaron a matar, y a sus seguidores. O sea, que estaban privando a ellos mismos y al mundo de recibir el mensaje de salvación. Israel había sido rebelde desde el inicio. Rechazaron a Jehová su Dios, luego a Cristo como el Hijo, y para colmo, apedrearon a Esteban, rechazando al Espíritu Santo. Pero, a pesar de ellos, Dios siempre ha querido salvarnos a todos y restaurarnos a la comunión con Él. Así que, en los escritos de Pablo, ¿vemos cosas que contradicen lo profetizado en el Antiguo Testamento? No.
Vamos a ver otro ejemplo. Prestemos atención cuando el propio Señor Jesucristo habló a la mujer samaritana en Juan 4:22. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, que de entre ellos saldrá el que les salvará, esto es Jesús. Y ellos serían responsables de avisarlo al resto del mundo, cosa que no hicieron. Pero cuando leemos Hechos 28:28, este libro cierra con Pablo diciendo: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, Dios, por medio del misterio revelado a Pablo, ofrece la salvación al mundo, pero ya no a través de los judíos, sino directo a través de creer en la obra redentora de Cristo. Por tanto, que los gentiles serían salvos por el rechazo de Cristo de parte de los judíos nunca fue profetizado. El misterio oculto en Dios desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes que se formara la nación de Israel, tenía que ver con el amor de Dios por la humanidad, no tan solo para con Israel. Pablo lo escribió en varias ocasiones según le iba siendo revelado. Algunas de las referencias se encuentran en Efesios 3:8-9, Colosenses 1:26, Efesios 3:5, Romanos 16:25. Esperamos le den lectura con calma. Están anotadas en su material. Cuando entendemos estas cosas, vemos que no hay contradicción en la Biblia. Los judíos han tropezado en la roca que es Cristo y fueron puestos aparte, pero no descartados. Esto continuará siendo así hasta que se complete todos los que serán salvos de los gentiles en esta dispensación de la gracia. O sea, concluido el misterio con el rapto, se continuará con el programa profetizado para Israel. Entonces, con el regreso de Cristo a la tierra, traerá consigo el reino del milenio, con paz y prosperidad. Pero esto, a su vez, será luego de que el libertador, Cristo, los limpie a ellos de toda impiedad. No es solo librarlos de los enemigos externos. Ellos tienen que ser librados de su enemigo interior, el pecado. Leamos ahora Romanos 11:28 y el 11 al 31. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pasamos al tema enemigos amados. Y hay un sentimiento dual. Por un lado son enemigos y por el otro son amados. El pueblo judío son enemigos en cuanto a que han rechazado el ofrecimiento de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero son amados por cuanto Dios amó a Abraham y le hizo promesas que él va a cumplir. Porque Dios no se echa para atrás en lo que ha prometido. Y como juró por sí mismo que cuidaría y proveería a Israel, él cumplirá con ellos. Esto puede verse a la luz del pasaje de Romanos 8:35. Leámoslo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros nos encontrábamos en una situación parecida, ya que en otro tiempo, tanto en el sentido histórico como en el sentido personal, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, como dice en Efesios 2:12. Leámoslo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora hemos sido receptores de ese amor por causa de la desobediencia de ellos. Pero esto no significa que Dios los haya dejado de amar.
No seamos arrogantes pensando que somos mejores que ellos. Procuremos tenerlos en nuestras oraciones delante del Señor. Mostremos misericordia para con ellos. Más ahora en estos tiempos de tanta confusión con la guerra que está habiendo con Gaza. Leamos Romanos 11 del 32 al 33 y luego del 34 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pasamos ahora al último tema de este capítulo, doxología final. Al final de este capítulo se presenta lo que se conoce como una doxología, o sea, una fórmula de alabanza a Dios donde se expresa su grandeza. Primero, la humanidad está encerrada bajo desobediencia. Dios no quiere llevarnos a condenación. La base de la condenación es por causa del pecado que nos hace estar bajo desobediencia. Dios ha provisto por medio de su palabra el que reconozcamos que somos pecadores para que al ver nuestra insuficiencia deseemos su misericordia y su gracia. Segundo, todo esto es inconcebible para nuestras mentes finitas, llenas de prejuicios, el poder entender cómo este Dios perfecto muestra su misericordia sobre la humanidad. Si hubiera dependido de nosotros la misericordia, la salvación de la humanidad no existiría para nadie sobre la tierra. Tercero, ¿por qué Dios hizo esto? No podemos entenderlo a cabalidad. De nosotros no salió el aconsejarle o enseñarle. Nosotros éramos unos pobres desvalidos que no teníamos y no tenemos nada con qué pagarle nuestra salvación. Reconozcamos y agradezcamos a Dios nuestra salvación en Cristo y la presencia de su Espíritu en nosotros, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Digno es el de que eso sea así. Pues amados, vamos a nuestra sección de preguntas y la primera de esta última sección es ¿cuál, Carlos? Explica la severidad y la bondad de Dios. Ok, ¿quién puede explicar la severidad? ¿Quién puede hablar sobre qué significa la severidad de Dios? Bruni. Yo entiendo que la severidad de Él se muestra cuando Él pone a un lado a Israel, su amado pueblo, por no creer en su sacrificio y aceptar la salvación que les ofrece. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar sobre esa severidad? Esa fue la severidad hacia Israel. ¿Y cuál es la severidad hacia los gentiles? ¿Quién puede aportar en esa parte de la severidad hacia los gentiles? ¿O qué que sucede cuando los gentiles se ponen con actitudes? ¿Alguien? No veo. Pues los gentiles, el detalle está que no debemos de ser orgullosos, porque si nos ponemos orgullosos, no es que Dios está mandándonos a nosotros un castigo, pero nos vamos a perder de las bendiciones, porque cuando nos ponemos con actitudes de no perdonar, con actitudes de enfuncharnos con los hermanos, con las actitudes de lo que sea que nos viene en esa parte humana de vagancia o de lo que sea, que no estamos dejando que el Espíritu Santo sea el que tome lugar, pues entonces vamos a ver la severidad que hay en el hecho de que no vamos a disfrutar las bendiciones. Pero cuando hablamos de la bondad, ¿cómo es que vemos esa bondad para con Israel? ¿Quién puede contestar esa? La bondad de Dios para con Israel. ¿Quién puede contestar esa? A ver si puedo ver. Veo a Carmen Alvarado.
Buenas noches. Dios le va a su debido tiempo, Dios los restaurará para recibir el reino terreno prometido. Amén, amén. Ya, es así. Y en cuanto a los gentiles, ¿cuál es la bondad que Dios ha mostrado hacia nosotros los gentiles? ¿Quién tiene esa? Omar. Tienes que abrir el micrófono, Omar, está cerrado y no te escuchamos. Ahora. Okay. Que a pesar de que estábamos lejos de él, ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Ay, amén. Amén. Porque en un momento estábamos separados de todas las promesas que él había hecho a su pueblo. Pero ahora en este momento ahora estamos otra vez cerca y esa es una de las bondades de él hacia nosotros. Ya, porque de las promesas que le fueron dadas a Abraham, había una promesa física, que es la que Israel va a recibir tierra y reino aquí abajo, pero había otra promesa que implicaba salvación espiritual, que es la que Pablo en Gálatas, apúntenlo por ahí para que lo lean después porque no está en el material, pero en Gálatas 3, Pablo lo dice, que no eran promesas con ese, y que la simiente, una, que es Cristo, iba a hacer la provisión de esa promesa para el que creyera, porque la simiente es Cristo. Así que eso es una ñapita para que se lean ese capítulo 3 de Gálatas. Pues ¿alguien más quiere contestar o tiene una aportación para esta pregunta de la severidad y la bondad de Dios para con Israel y para con los gentiles? ¿Alguien más? No, pues entonces, Carlos, la pregunta número 2. ¿Cómo tradicionalmente se divide la Biblia? ¿Y cómo es más conveniente y preciso hacerlo? Explica. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tradicionalmente, cómo se divide la Biblia? Vamos a ver quién puede contestar. Veo manitos. Bruni. Se divide en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Entonces, debe decir que es la promesa, algo así. Es que no lo encuentro. Ok. Vamos a ver quién lo encontró. Yo creo que vi Carmen Alvarado, como que vi tu mano. Ajá. La profecía y misterio. Exacto, profecía, porque a Israel se le daban profecía, se les hablaba de ese futuro, ya fuese, si ellos seguían portándose de cierta forma, este era el futuro que iban a tener, y si no, pues también cuál era la profecía de bendiciones que iban a venir. Por eso cuando uno lee a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que dice, y se cumplió la escritura. Porque habían profecías de el nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús. O sea, habían profecías que en el Antiguo Testamento se habían dado, y entre ellos la más famosa y la más que, si no lo has leído, léelo, que es Isaías 53. Omar, que sí, tradicionalmente la Biblia se oye. Sí, se escucha. Okay. Tradicionalmente la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, pero ahora para mejorar y para entenderla mejor se debe dividir entre profecía y misterio. Y cómo es más conveniente y preciso es entender la Biblia desde el punto de vista dispensacional. Porque nos ayuda. Sí, nos ayuda. Y este capítulo, sobre todo, como dijo el hermano Carlos, el capítulo 11 es un capítulo bien difícil. Si uno no traza la palabra correctamente, o sea, la divide como debe de ser, porque entonces se forma un arroz con mango ahí tremendo y nunca podemos entenderlo. Es así. Yo traté por muchos años de hacerlo y siempre se formaba un arroz con mango al final. Es así. Es como el ejemplo que les hemos dado antes, que lamento que esta noche no tenemos al hermano Carlitos con nosotros, porque por cierto, para que nos tengan en oración, por la salud de Rafaela, pero el ejemplo que les hemos dado, nosotros tenemos 2 Carlos en la clase,
¿verdad? Entonces, si yo cojo y digo, mira, Carlos, lee esto ahora, ¿a qué Carlos le estoy hablando? Tengo que decirle, Carlos, mi amor, ya ustedes van a saber que estoy hablando de mío. O si no, pues Carlos, el de Rafaela, don Carlito, hermano Carlito, pues sabemos que le estoy hablando a don Carlito. ¿Sabe? Hay que entender y saber, y cuando leemos la Biblia y sabemos qué es profecía, qué fue dicho a Israel, versus qué fue lo que el Señor le dio a Pablo, el misterio revelado, se nos hace cuando leemos la Biblia poder entender de quién está hablando, a quién le está hablando y poder referirnos mejor. ¿Ok? ¿Alguien más sobre esta pregunta? ¿Alguien más tiene algo sobre si lo entendemos? La Biblia nos la han entregado con estos dos títulos, Antiguo y Nuevo Testamento, pero cuando la estamos leyendo sabemos, y esto los que cogieron conociendo sobre su Biblia, si se acuerdan que se les dijo y se les explicó, las cartas de Pablo contienen el misterio, son las únicas cartas en toda la Biblia que contienen el misterio porque fue a él a quien se les reveló. Todo lo demás en la Biblia está dirigido hacia el pueblo de Israel, está dirigido hacia el mensaje que Dios les tenía a ellos. O sea, pero y las cartas de Santiago y la de Pedro y de Juan y todo, que esas cartas están ahí. Presta atención y mira cómo empiezan. Mira a quién están dirigidas. Y ahí te va a ayudar a poder darte cuenta que esas cartas no están dirigidas a la iglesia cuerpo de Cristo. Ay, pero es que ahí hay una información que mira, Dios está hablando y está diciendo, porque hay información que es en algunas cosas general de comportamiento, de cuando se habla de la lengua. Todos tenemos lengua. Santiago habla de la lengua, de cómo tenemos que usar la lengua, porque la lengua, si no la usamos bien, lastimamos a otro. Y con la misma boca que estamos alabando a Dios, estamos mandando al infierno a alguien. Y ese mensaje, no importa si eres judío o si eres creyente que estás leyendo del cuerpo de Cristo leyendo, es un mensaje que lo podemos leer y poderlo acatar. Pero cuando se está hablando de una profecía, se está hablando de un cumplimiento que se va a hacer o de las promesas que se le dio a Israel, querer cogerla es como si yo estuviera oyendo a mi vecina que está diciendo, ay, mi hijo va a venir, mi hijo viene. Y es el hijo de ella el que viene. Yo no puedo venir y decirle a la otra vecina, mi hijo viene. Yo tengo que decirle, el hijo de la otra viene, de la otra vecina va a llegar. Porque si yo me acato, porque la oigo allá contenta y digo mi hijo, yo no puedo estar diciendo mi hijo, no es mío. Y mucha gente lee la Biblia, mira lo que Dios me dijo, cuando se lo está diciendo a Israel. ¿Entienden, amados? Tenemos que identificar profecía versus misterio. Kenny, te veo con la mano levantada, Dino. Y lo mismo ejemplo que tú estás dando es como dice Santiago, saludo a las 12 tribus. Exacto, empieza la carta y la de Pedro también y todo, y cuando prestamos atención nos damos cuenta, ok, ¿qué les dijo? Pero ¿qué entonces hay que puedo entender, identificar para poder saber si hablo con un judío, poderle decir, ¿sabías tú que ustedes también tienen unas promesas y unas cosas que están por cumplirse? Pero si le hablo a un gentil o a otro igual que yo, pues mira, esto que está aquí, esta información de las cartas de Pablo, debemos de prestarle atención. ¿Entienden, amado? Es simplemente algo que al leerlo, como bien dijo el hermano Omar, identificar cómo estudiar la Biblia dispensacionalmente, qué le fue dicho a quién en cada momento, nos ayuda. Pero tenemos una tercera pregunta, Carlos, la última de la noche. Micrófonos abiertos. Hay un micrófono que hay un sonido en el background. Ok, muy bien, se apagó y ya no está. Carlos, la tercera y última pregunta. A fin de cuentas, ¿a quién pertenece todo? ¿A quién le pertenece todo? La doxología final de Pablo en ese capítulo dice una expresión bien especial. Bruni. Todo pertenece a Él, de Él y por Él y para Él. Son todas las cosas.
¿Estamos entendidos de eso? Es como yo digo, Él es quien todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Amén. Y desde siempre. Siempre. Desde siempre. No se le escapa ni una. Angie, tú estás tratando de identificar qué quieres hablar, porque veo un flash, pero no veo la manito. No. Ok, muy bien, muy bien. Pues entonces, ¿alguien quiere comentar cómo le estuvo este capítulo? ¿Alguien puede compartirnos cómo te ha estado este capítulo? De lo de primicias, que si remanente, que si privilegio. ¿Pudiste entenderlo? ¿Cómo te estuvo? ¿Alguien puede compartir, por favor, para poder tener un input de cómo te fue este capítulo? Vamos a ver, ¿quién puede compartir? Bruni. Para mí tiene partes de confusión, porque la comparación de la mata y del injerto y todas esas cosas, eso para mí es quedado. Ajá, ok. Lo de la primicia y lo otro también es quedado para mí. Muy bien, gracias por compartirlo, porque eso es lo que necesitamos saber para poder entonces ponerlo más en ajos y habichuela. Porque entendemos que son cosas, como bien dijo el hermano Omar, él lo compartió como testimonio, por años él estuvo leyendo y él tampoco lo agarraba. Y una vez que pudo, entonces, espérate, es que él está hablando aquí a los israelitas en un momento dado y le está hablando a los gentiles en otro momento dado. Ok, no sé, y no tengo arbolitos aquí. Yo tengo arbolitos, déjame ver, yo tengo algo aquí que puedo usar quizás. Aquí tengo una matita. Entonces, imagínate que tengo dos matitas, porque no tengo dos matitas aquí a la mano, pero vamos a suponer que esto es otra matita, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que el Señor a Israel le lo puso para que de ellos emanara el mensaje de él. Pero Israel se puso testarudo y no hizo su labor. Se ponían con otros dioses, se ponían con otras creencias y no hicieron su trabajo. Las demás naciones, imagínense esto como un arbolito, pues no recibían nada de este bien. ¿Tú sabes por qué? Porque este no estaba haciendo su trabajo. Y ellos tenían que dar el mensaje de Dios. Dios ama a todos. Y Dios a este que está aquí, que estaba con su ramita, le arrancó, como quien dice, y lo metió aquí. Y le dijo, ok, para que ustedes también puedan recibir y ustedes también puedan ser parte de la bendición en cuanto a la promesa de Abraham de salvación, porque él quiere salvar a estos, los quiere salvar, pero ellos no podían, porque como ves, no es igual, no eran las mismas ramitas, pero el Señor hizo lo necesario para que cuando Cristo murió, ellos pudieran engancharse a esa salvación y recibir. Porque no porque Israel lo estuviera haciendo, porque ¿qué pasa? Que aquí abajo, y déjame ver si puedo hacer una ilustración más o menos, imagínate que estas son las raíces que están aquí debajo. Esas raíces son las que alimentan esta matita y esas raíces es Cristo. Y Cristo quiere alimentar esas matitas y a estos que estaban aquí también los quería poner, pero como estos no hicieron su trabajo para que estos llegaran, él hizo lo necesario para que ellos sepan, vengan para acá, reciban, para que ustedes también puedan recibir salvación. Mira a ver si eso ayuda un poquito a entender esa parte. Levantó su mano. ¿Quién levantó mano? Tengo a Omar. Sí, este capítulo es algo que, como dije anteriormente, como testimonio, me costó mucho trabajo a través de los años de estar leyendo la Biblia en su totalidad, poder entenderlo. ¿Pero por qué? Porque no sabía cómo dividir correctamente la palabra. Y eso me ayudó a mí grandemente dividir la palabra correctamente y poder entender. Yo traté de enseñar. Te estás interrumpiendo.
Ajá. De momento se interrumpe. Trata de quedarte quieto quizás hacia tu... Porque algo hay que de momento como que te oímos y no te oímos. Entrecorta. Sí, son las manos mías que se meten en el medio del micrófono. Sí. Manténlas abajo, chicos. La cuestión es que yo traté de enseñar la carta a los romanos y este capítulo me costó bastante, me fue bien difícil. ¿Por qué? Porque no lo entendía, como dije anteriormente. Como no sabía cómo dividir la palabra correctamente, entonces no lo entendía. Y algo que dijo que hablamos al principio del capítulo, la teoría del reemplazo de la iglesia por Israel también causó problemas para poder entender este capítulo. Pero gracias al Señor y a ustedes, ya puedo dividir la palabra correctamente, entonces ya no tengo ese problema. Amén al Señor. Tú dijiste otra cosa más, Bruni, que aparte de eso del injerto, había otra cosa más que no había estado clara. ¿Cuál era? Y perdona que te pida que lo repita. Lo de las primicias. Ok. Las primicias es, como la palabra lo dice, lo primero. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo para proveerle al mundo una forma de tener comunión con él? Habló con Abraham y lo separó. Y después con Abraham habló con su hijo Isaac y le dijo, lo que le dije a tu papá va contigo. Y luego a Jacob le dijo, lo que le dije a tu abuelo y a tu papá va contigo. Va a nacer tus 12 muchachos, de ahí yo voy a hacer una nación que van a ser mis siervos, mis sacerdotes, los reyes del mundo. Y ustedes van a ser los que le van a decir al mundo que yo existo y cómo deben de ser. Y donde quiera que ustedes vayan, van a saber que ustedes son mis escogidos, los primeros con los cuales yo estoy haciendo esto para beneficio del mundo. ¿Eso ayuda a entender esa parte? Sí. Okay. Gracias. No problem, no problem. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Esto que se acaba de compartir para que preguntó Bruni, ¿cuántos más les sirvió lo que se dijo para aclararlo? Pueden poner las manitos para que por lo menos podamos saber si aclaramos algo más. Muy bien, tengo 1, 2 manitos, tengo 3, 4, 5, ok, magnífico. Ay, gracias Señor. Gracias Bruni por haber hecho la pregunta y para poder ayudar a que pudiéramos explicarlo mejor. Algo que Olga, abre el micrófono primero. Si vas a compartir algo, abre el micrófono. Veo a Ana, sí. No, disculpa. Sí, la pregunta de Bruni viene bien, me vino bien también a mí. Magnífico, magnífico. Ok, pues entonces, ¿algún comentario adicional de parte de ustedes, amados, de este capítulo? Porque los que vienen son chaboncitos también. Porque es eso, es que estos libros, esta carta se vuelve, como bien lo dijo el hermano Omar, difícil de entender por la forma que Pablo lo expone. Y si no se tiene entendido que él está hablando a un público dual, o sea, esos hermanos de Roma eran tanto, había judíos creyentes como gentiles que habían creído. Y él le está escribiendo a estos hermanos para fortalecerlos, pero a la misma vez para que cayeran en tiempos de que no se maltrataran unos a los otros. Porque los judíos podían decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, nosotros se podían poner ellos también orgullosos, pero los gentiles podían decir, no, ya Dios no está bregando más con ustedes, ahora nosotros somos los bonitos, ¿sabes? Y Pablo en esta carta les estaba tratando de decir, miren, todos somos pecadores, ¿saben? Ajá. Y esto que hizo Cristo es para todos, ¿saben? Sí, que no es para unos sí y otros no. No es para unos más y para unos menos. Y al pueblo de Israel, por todo lo que ha hecho a través de todos estos siglos, y no hicieron su labor de promulgar el mensaje cuando Cristo vino, entonces Él está promulgando el mensaje a través de
Pablo, porque ningún otro de los judíos estaba teniendo un celo como este hombre lo tenía, porque él perseguía a los judíos creyentes, estuvo haciéndolo por mucho tiempo porque él pensaba que los que creían en Jesús merecían morir. Pero cuando el Señor lo para y le dice, tú sabes que lo que tú estás haciendo, que tú crees que está bien, estás buscando fuerte para tú sabes dónde. Ajá. Entonces, mira, te voy a decir algo que siempre estuvo en el corazón de Dios. La salvación no es solo para los judíos. Y la salvación se supone que la dijeran porque cuando viniera Jesús, entonces todo el mundo podía venir y entrar para que cuando pasara lo que se profetizó de la tribulación, estuvieran preparados y entonces Jesucristo iba a venir. Pero ustedes no lo hicieron. Así que yo a través de ti te estoy dando esta información para que la digas y que pueda prepararse los gentiles para que cuando yo saque a los gentiles del medio que crean, pues entonces lo demás va a seguir. Y entonces voy a seguir cumpliendo, pero los judíos por ahora no van a ser los que van a dar el mensaje, lo vas a dar tú. Y todos los que van a creer en lo que yo te voy a decir, para que ellos se lo digan a los demás, porque no voy a usar más a los judíos para este mensaje, para dar el mensaje de salvación. Y entonces esto se ha tardado ya 2000 años. Es la dispensación más larga que ha habido porque Dios está extendiendo su gracia a favor de todo aquel que en Él crea, su gracia reconciliando al mundo. Pero cuando dice al mundo, no es al mundo y el mundo se salvó, no. Perdonen y lo voy a decir mejor, a los individuos que crean el mensaje que Dios está exponiendo para beneficio del mundo. Los individuos, sea judío, sea griego, sea egipcio, sea africano, sea australiano, sea de donde sea. La salvación está para el que lo acepte. Carlos, ¿querías compartir algo, amor? Sí. Los que no dividen la Biblia dispensacionalmente o no reconocen estas dos secciones que hablamos de profecía y misterio, se ven obligados a tener que hacer algo para poder explicar las cosas. Y eso es decir que la iglesia actualmente es la Israel espiritual. Porque no pueden aceptar que Dios no ha desechado a Israel y se ven obligados a reconocerla como la Israel espiritual, y la Israel actual, la Israel física, la desechan, la rechazan y dicen, no, eso ya Dios lo dejó a un lado y ahora es esta Israel, la iglesia, la que vale. Eso es un error, pensarlo así. Porque Israel está puesto en hold hasta que se y no ha hecho de la iglesia una Israel nueva. No, Israel es Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yeah. La iglesia es una entidad diferente, consecuencia de la caída de Israel física, pero no significa que Dios haya desechado a la Israel física y no somos la Israel espiritual. No, Israel Así es que Israel. corrijan eso en el pensamiento, los que lo tengan, porque eso es incorrecto, pensar que la iglesia es la Israel espiritual. Me viene un pensamiento bien humano, una ilustración. Muchos de ustedes conocieron a mi hermana Julie. Mi hermana murió a los 18 años. Y Julie era una muchacha muy bien inteligente, una muchacha que amó al Señor y el Señor en su misericordia le dio la fortaleza para bregar con su situación de salud y con su muerte, y el Señor entendemos que nos dio a todos fortaleza para bregar. Años después, ¿verdad? Cuando después que Julie muere, Carlos y yo nos casamos 10 días después, 2 años después, nace nuestra nena y va creciendo nuestra hija, que se llama Leymar, inteligente igual que era su tía, y una chica que conoció al Señor y empezó a desarrollarse en los conocimientos del Señor. Yo entonces voy a decir, me nació otra Julie.
y voy a tratar a mi hija como yo trataba a mi hermana Julie, porque las dos son inteligentes y las dos tienen unas características muy parecidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Julie era Julie y Leymar es Leymar. Y yo no puedo decirle a mi hija, tú eres mi Julie ahora. Porque es incorrecto. Julie fue Julie, Leymar es Leymar. Israel es Israel. Y la iglesia cuerpo de Cristo es la iglesia cuerpo de Cristo. Que ambas, el Señor ha bregado y brega con nosotros y Cristo murió por ambas, es otra cosa. Pero decir que las dos ahora es una, No. no es correcto. Y mucho menos decirle a nosotros que nosotros somos la Israel ahora. No, mi hija no es Julie. Mi hija es mi hija, es la persona que es, y mi hermana era la persona que era, que se parezcan o que tengan cosas similares, pero eso no hace que las dos sean la misma persona o que la una quitó a la otra, ¿entienden? Miren otro problema. Jerusalén se considera en el Antiguo Testamento la esposa de Cristo, de Dios, de Jehová. Y en el Nuevo Testamento habla en Apocalipsis de la esposa ataviada que baja del cielo para las bodas del Cordero. Algunos interpretan eso que se está refiriendo a la iglesia y ponen a la iglesia, cuerpo de Cristo, como la esposa. Pero miren uno de los problemas que yo veo. Si Dios consideraba a Israel esposa, ¿va a dejar y divorciarse de esa esposa para casarse con la iglesia como esposa? No, porque entonces lo haría él un adúltero. Estar casándose con otra mujer cuando la primera está ahí todavía. Además, Pablo es preciso y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mientras que de Israel se dice es la esposa. Son dos cosas diferentes. Y en la línea de lo de la Jerusalén, lean Apocalipsis y dice que está bajando que la nueva Jerusalén. Y eso está en el estudio de Apocalipsis, que los que desean tenerlo se les puede hacer llegar. Omar, comentario, estamos a 3 minutitos de la hora. Omar. Sí, lo que dice el hermano Carlos es muy cierto. Y eso todavía en el día de hoy, como hay una gran cantidad de iglesias que predican y cantan y escriben. Que no entienden. Ya, no identifican esa diferencia. Claro. ¿Cómo entonces se va a divorciar? ¿Se va a divorciar de una para casarse con la otra? No puede ser, porque son dos cosas diferentes. Pero hasta que uno no aprende a cómo hacerlo, que fue lo que me pasó a mí a través de muchos años, no lo entiende. Y entonces ahí es donde viene toda la confusión y todo el problema que hay en el día de hoy. Es así. Amén, amén. Por eso es que es tan importante leer la Biblia y trazarla apropiadamente, identificando qué se dijo a quién, cuándo, y no cogiendo lo que no nos toca. Pues amados, el tiempo nos deja saber que ya se acabó por hoy. Si alguien desea y compartir algo más, siempre tenemos los 15 minutitos después de la clase que pueden quedarse, pero por ahora, para cuestión de la grabación, terminamos hasta aquí, recordándoles que mañana, con el favor del Señor, van a estar recibiendo el capítulo 12 y estén pendientes tanto por email o por WhatsApp, por donde más sea más conveniente, y siempre los enviamos en Word y en PDF por lo mismo, para que lo que sea más propio que puedas bajar te sea de utilidad. Gracias, amados, por estar con nosotros. Se despide por esta noche en la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Segunda de Timoteo 3:16. Gracias, amados. Señor les bendiga. Amén, bendiciones. Buenas noches.
Amén. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Okay. Pero stop. Bien, pues terminamos la grabación por hoy. Señor les cuide. Bye.